Mis queridos amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar a través de este medio, sabiendo que pues estamos todavía en esta etapa de pandemia. Ya casi va a concluir, no se preocupen, pero el día de hoy, bueno, vamos a seguir adelante con nuestros estudios. Quiero hacerles alguna aclaración el día de hoy. Fíjense que la semana pasada, después del estudio que estamos llevando verso a verso de primera a los Corintios, en el capítulo 11, pues he estado platicando con varias personas, y no solamente de la semana pasada, sino en semanas anteriores, y me estaban sugiriendo que pues iniciara una serie de estudios diferentes a los que llevamos verso a verso. ¿Con qué intención o cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues sería tanto como para nutrir nuestra a veces falta de información sobre algunos temas específicos. Así que de forma alternada vamos a empezar el día de hoy a dar un tema en específico, y la próxima semana continuamos con nuestro estudio de primera a los Corintios, ¿sí? Entonces, el objetivo es para que podamos iniciar esta serie de estudios también por tema, y lo vamos a hacer una semana de primera de los Corintios y otra semana también estudio por tema. Amén. Entonces, el día de hoy, bueno, nuestro tema pues conlleva el beneficio que nosotros debemos de tener a través de la lectura de la Escritura. Por ello es que el título, inclusive ya le hemos enviado por ahí el bosquejo para el día de hoy, y así dice desde el inicio: ¿cuál es el provecho espiritual al leer la Biblia? Ya que, bueno, cuando la gente lee la Biblia, y quiero decirles que muchas personas leen la Biblia por distintas causas, distintos motivos, quiero decirles que las primeras personas que a veces leen la Biblia, bueno, hay algunos que lo leen por curiosidad, como leer cualquier libro. Hay otros que leen la Biblia por conocimiento general, por cultura general, y por tener el orgullo de decir: ya leí la Biblia, ¿no? Hay otras personas que dicen: bueno, pues voy a leer la Biblia para buscarle errores, y que no tiene, ningún error tiene la Biblia, ¿sí? Es infalible, o sea que no tiene fallas, pero las personas la quieren leer por tratar de tener el conocimiento de ella, y así mismo poder criticar y poder contender con otros respecto a lo que dice la Biblia. Y hay otras personas también que leen la Biblia para saber qué es lo que creen los creyentes en Jesucristo. Bueno, de todas estas personas, de todos estos casos, no hay ninguno que busque un anhelo ferviente en su corazón por edificarse espiritualmente, o que busquen encontrar a Dios en las páginas de la Biblia, o saber o querer conocer quién es Jesucristo, y tampoco piensan en que la lectura de la Biblia pueda transformar su corazón. Entonces, por ello es que muchas personas, y sobre todo los que hemos dicho, pues no van a obtener ningún beneficio de la Escritura, porque pues así piensan muchos, y sencillamente es como piensan los incrédulos. Esta es la razón por la que muchos, o a muchos se puede decir, no les ha servido de gran cosa la lectura de la Biblia, porque muy a pesar de que aprenden de ella, no muestran palpablemente el fruto del conocimiento que Dios les ha permitido tener en sus acciones o en su testimonio. Entonces, pudiéramos decir: bueno, entonces, ¿cuál es verdaderamente, o en qué consiste el provecho de la palabra de Dios? ¿Para qué sirve? ¿Para qué en su momento la debo de leer? Bueno, esta es una pregunta que nosotros tenemos que contestar, y tenemos que saber el por qué tenemos que leer la Biblia y para qué nos va a servir. Y déjame decirte que hay una cita en la Escritura, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, que mucha gente que es creyente lo sabe, ¿sí? Que dice ese texto, pero en este texto nos da una respuesta clara de lo que nosotros debemos de conocer, el por qué debemos de leer la Biblia. Y dice segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos aquí
en este texto de la Escritura que la Biblia no dice que la Escritura es para una gratificación intelectual. Tampoco es para satisfacer mi carne, mucho menos para que yo me sienta mejor o bien, sino más bien lo que dice la Escritura, para lo que sirve la lectura de la Biblia, es para proveernos y equiparnos, para enseñarnos, corregirnos e instruirnos en hacer cosas buenas, ¿verdad? Aunque de alguna manera las mismas cosas no sean precisamente buenas que tú creas que sean buenas para ti, a tu propio criterio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, pues aquí a veces podemos pensar, considerar con muchas personas, yo no leo la Biblia porque me da miedo. Bueno, le da miedo por conocer la verdad, le da miedo por enfrentarse a una realidad, tiene temor de encontrar a Dios, tiene temor también de que se le revele la condición pecadora que tiene delante de Dios. Y esto es a donde nos lleva el primer punto de nuestro esquema del estudio. En el inciso A que ustedes tienen en el bosquejo, el hombre se beneficia espiritualmente de la Biblia cuando la palabra le redarguye y le muestra su pecado. Esto es lo primero que hace la Escritura. Revela nuestra corrupción, hace notoria nuestra maldad, muestra nuestra bajeza delante de Dios, pero esto no significa que la persona desee arrepentirse. O sea, esto es así. Le puedes decir las verdades a cualquier persona, pero eso no significa que esté de acuerdo en aceptar que esas verdades son exactas y precisas para que se arrepienta que estuvo en un error. No es así. Nada más lo que hace la persona es saber en qué está mal. Entonces pudiéramos pensar que la vida del hombre, de cualquier persona, puede ser ejemplar e irreprochable a la vista de muchas personas, pero solo y cuando el Espíritu Santo del Señor aplica esa palabra a su propio conciencia de la persona, a su propio corazón, la persona que está en pecado se va a poder abrir los ojos y va a entender y conocer la precisa condición delante de Dios, y se puede situar en ese momento cómo es que está su vida ante mi Señor Jesucristo. O sea que hasta ese momento podría sentir la necesidad de que necesita conocer del Señor, pero solamente si es que Dios se lo revela. Esto significa que, como dice la Escritura en Lucas 5, verso 31, y Jesús le hablaba directamente a los fariseos, le hablaba a los doctores de la ley y les decía: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿esto qué significa? La persona, en el momento en que el Espíritu le muestra su pecado, entiende y conoce que está enfermo de pecado. Entonces, ¿qué significa? Que hasta que el Espíritu de Dios viene al corazón de la persona, con ese poder divino que solamente puede hacer redarguir Dios en su corazón, le hace comprender que está enfermo de pecado y que necesita a Jesucristo para que Él le perdone de sus pecados y lo reciba en su corazón como Salvador. Entonces, aquí es cuando la persona siente la condición pecadora de estar muy lejos de Dios, porque no está cerca, y porque ahora, a partir del momento de sentir la revelación de su pecado, esto le trae una constante angustia. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros andábamos en el mundo, o inclusive algunos que andan en el mundo,
se conforman con sus deleites, se conforman con su abominación, se conforman con todo lo que el mundo ofrece y cómo lo seduce el propio mundo. Pero eso lo hacía la persona, o lo hace la persona porque está en la ignorancia de lo que dice la Escritura, puesto que no le redarguye, ¿verdad? Pero ¿qué dice el verso número 15 de esta misma epístola de Pedro? Sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto significa que Dios está demandando a toda persona que se acerca a ver qué es lo que dice la Biblia, que debemos de ser santos porque Él es santo. Entonces pudiéramos decir que si Dios nos adopta como hijos, nosotros tenemos que llevar las características de vida como un Padre celestial, que Él como santo demanda que sus hijos también vivan en pureza y santidad, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual la gente no es transformada en ocasiones y no tiene el beneficio de leer la Biblia es porque siguen su baja condición y porque a pesar de que le es revelado su pecado, no quiere entender y no quiere arrepentirse de ello. Eso nos lleva al punto número 2, o al inciso B. El hombre se beneficia espiritualmente cuando siente tristeza por su pecado. ¿Qué es esto? Bueno, cuando se siente compungido en el corazón. Miren, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 37, ahí habla precisamente el apóstol Pedro y está dando un mensaje a todo el pueblo de Israel. Y él le dice en el verso 37, estoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice así: al oír, cuando estaba predicando del Señor Jesucristo, que debían de venir al arrepentimiento y conocer, y que él les estaba mencionando que vosotros, o sea, todos ellos, el pueblo de Israel, había crucificado a mi Señor Jesucristo y no le habían creído. Y dice puntualmente en el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, como decir, estamos muy preocupados por lo que nos estás diciendo. Estamos sintiendo la revelación de Dios en nuestro corazón que nos está redarguyendo y sentimos la culpa de nuestro pecado de haberle crucificado nosotros. Y el apóstol Pedro habla y dice en el verso 38, pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentirse es tan necesario para que nosotros podamos entender por qué debe de ser un beneficio para nosotros el leer la Biblia y no un pasatiempo como algunas personas lo consideran. Entonces, pudiéramos sacar a conclusión que el hecho de que la gente se sienta compungida de corazón, esto provoca una confesión de pecado. Esto hace que la persona se sienta perturbada. Esto hace que muchas personas a veces dicen: necesito de Dios, necesito pedir perdón. Esa es una de las razones por la cual el creyente o el cristiano tiene que estar pidiendo perdón constantemente. ¿Por qué? Porque a su propio ver o a su propio entender puede caer en el falso entendimiento de pensar que lo que hace es bueno. Por ello es que día con día, mañana, noche, tenemos que estar pidiendo perdón por si acaso nuestras acciones a nuestro criterio sean buenas, pero delante de Dios pudieran ser malas. No sé si te ha pasado en ocasiones que has conocido a alguna persona que se siente tan mal con su condición, hizo algo malo, a lo mejor cometió algún robo y se perturba tanto en su corazón que va y se entrega directamente a la policía y dice: ¿saben qué? Yo soy culpable de esto. No puede vivir en su corazón con esta carga porque hay algo que en su corazón le redarguye. Y hay personas que están en esta condición, pero a veces la desesperación
el no soportar la culpa de algún pecado que hayan cometido, de algún suicidio, de algo que hayan hecho en contra de su propia moral, esto provoca que inclusive lleguen hasta el suicidio y se quieran quitar la vida. ¿Por qué? Porque no pueden soportar el peso y la carga de esa culpa. Esa es la razón por la cual la gente se siente esclavizada y prisionero de un pecado. Pero cuando viene uno a los pies de mi Señor Jesucristo, nos hace libres. Y libres para que en nuestra condición pudiéramos nosotros llevar ese conocimiento de mi Señor Jesucristo al momento de haberlo de recibirlo en nuestro corazón, y sabedores también de que Él pagó por nosotros nuestro pecado, ¿verdad? Así que dice el Proverbio 28:13, mis hermanos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren qué importante es lo que dice este proverbio. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ocultar su pecado, pero no hay nada encubierto que no pueda ser revelado delante del sol algún día. Así que con todo esto pudiéramos pensar que es necesario siempre que nosotros nos apartemos del pecado. ¿Para qué? Para que alcancemos misericordia, ¿verdad? Hay algunas otras personas que les gusta mucho escuchar de la palabra de Dios. Les gusta que los mensajes de la palabra que sean poderosos, y les gusta siempre escuchar reflexiones, les gusta escuchar devocionales, se llenan de muchas predicaciones a lo largo de semanas, pero no se sienten redargüidas por la palabra, ni desean dejar su pecado. ¿Qué sucede con esta situación? Miren, ahí en Mateo 13, versos 20 al 21, hace referencia a un texto bíblico y dice así, y esto hablando precisamente de la parábola del sembrador, y dice así: el que fue sembrado, o sea, la semilla que fue sembrada en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjense bien, las personas les gusta escuchar palabra, asisten a las iglesias cristianas, quieren saber del Señor, quieren saber qué es lo que dice la Biblia, ¿sí? Sienten el beneplácito de escuchar palabra, pero su conciencia no es humillada delante de Dios. No, su conciencia no les lleva directamente a una comunión íntima con el Señor por el mensaje que están escuchando. Te lo voy a explicar de esta forma. Hay un chat de WhatsApp que regularmente pues todas las personas pues ahí se comunican y pues en este chat hay muchas personas que caen en este esquema de que se emocionan mucho por los mensajes, pero las expresiones que expresan, que expresan directamente en el chat, pues no son precisamente de que les redarguyen. Ellos, por ejemplo, les voy a explicar, se envía por el chat una predicación, se envía un devocional, se envía una reflexión. Y algunas personas contestan: gloria a Dios por su vida, hermano, y gloria a Dios por ser instrumento del Señor. Qué precioso mensaje, que Dios le siga usando con poder. Qué hermosa unción tiene, hermano, y veo cómo es que ha crecido en el Señor, es notorio su crecimiento. Fíjense bien, cómo es que las personas están más preocupadas por exaltar y por aplaudirle al predicador que por considerar qué es lo que estamos haciendo mal o cómo es que nos debe de redarguir la palabra al corazón. Las personas debieran de decir: creo que Dios me está diciendo en esta palabra que estoy escuchando que debo de ser maduro en la fe. Creo que ya no debo de ser tan depravado ni tan mentiroso.
Creo que ya debo de dejar de ser tan adulador. Creo que ya debo de dejar de ser tan barbero. Creo que ya debo de dejar de ser una persona que es soberbia en su propia opinión. Creo que debo de ser humilde. Creo que debo de dejar de ser manipulador. Creo que debo de ser más sensato y reconocer mi pecado. Y reconocer lo que Cristo hizo en esa cruz por mí. Eso nadie lo pone en un chat. Nadie va a decir, creo que esto me beneficio porque reconozco que soy un pecador, que soy una persona indigna delante de Dios. Nadie lo va a decir. ¿Saben por qué? Porque la persona está más preocupada por adular o por hacerse notar que por verdaderamente reconocer lo que está diciendo el mensaje de la palabra de Dios. Este es un grave problema para muchas personas. Por ello es que nos debemos de beneficiar en sentirnos totalmente redarguidos y compungidos de corazón. Número 3, el inciso C. El hombre se beneficia de la Biblia cuando la palabra le hace abandonar su pecado. Dice la Escritura en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, solamente Él lo sabe, nadie más. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo? Cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, debemos estar firmes y sabedores de que Dios ha puesto esa palabra en nosotros, pero porque está demandando pureza en nosotros. Y esto nos debe de concientizar que al momento de leer la Escritura, debemos de tener el firme objetivo de descubrir qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios, para conocer verdaderamente cuál es su voluntad. Y si nuestro corazón es recto delante de Dios, bueno, pues eso nos va a moldear un poco más a que nuestra voluntad de hacer lo que dice su palabra le sea agradable. Miren, en 3 de Juan, en el verso 4, dice la Escritura, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Si hay un gozo en el Señor que le traiga una satisfacción, es que nosotros andemos en la verdad y no que andemos en la mentira. Pero el problema es que muchas personas se engañan con creer que solamente con leer la Biblia les es suficiente, cuando tenemos que no solo leerla, sino vivirla y aplicarla a nuestro corazón para que provoque la obediencia a nuestras acciones. Pero esa es la razón por la cual la gente no se beneficia de la Escritura. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 7, verso 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, todo lo que emana del reino de los cielos y todo lo que la Escritura dice para nuestro beneficio, ¿sí?, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí está diciendo la Escritura que todo creyente, o sea, tú y yo, y aquellos que están por creer, deberíamos ponernos a prueba constantemente para limpiarnos y así conocer qué está produciendo la lectura y estudio de la palabra en ti y en mí. Te lo voy a poner más sencillo. Tú lees ahorita un verso, cualquiera que tú quieras, y te preguntas, ¿esto realmente me redarguye? ¿Esto me muestra que debo de cambiar mi forma de ser? ¿Esto genuinamente está transformando mi corazón? ¿O solamente lo lees y dices, qué padre, qué precioso mensaje? Es tan hermosa la palabra que es muy bonita y la quiero seguir leyendo. Eso no te ayuda de gran cosa. Te ayuda, lo primero,
Cuando sientes verdaderamente que está produciendo un redarguir en tu corazón y que provoca que tú sientas que debes de pedir perdón y que entonces tú necesitas ser provocado a limpiarte de corazón, pidiéndole perdón a mi Señor Jesucristo y humillándonos. ¿Para qué? Para que nuestros caminos y nuestro corazón sea santo, porque Él es santo. Dice el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando dice guardar tu palabra, significa que nosotros la tenemos que atesorar. Significa que nosotros la tenemos que anhelar. Significa que tenemos que escudriñarla. Significa que tenemos que mirar palabra por palabra, verso a verso, capítulo por capítulo, libro por libro, para considerar lo que Dios quiere por voluntad para nuestra vida. Esto nos va a llevar a que verdaderamente seamos transformados en todo nuestro corazón. Por ello es que decimos que no es simplemente leerla, no es simplemente memorizarla de memoria y tener muchos versos, sino que es necesario aplicarla personalmente a nuestro camino y a nuestro corazón de forma constante. Esto es lo que provoca que nosotros podamos venir al conocimiento, que vengamos nosotros al arrepentimiento, que nos sintamos redarguidos de lo que dice Dios en su palabra y que esto traiga verdaderamente una transformación completa de espiritual mi cuerpo, del corazón de aquel creyente que busca a Dios de todo su corazón. Número 4, o inciso D, el hombre se beneficia espiritualmente cuando la persona hace que practique lo opuesto al pecado. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que mis pensamientos ahora ya no son como los del mundo. Significa que ahora mis acciones están reguladas, a su vez como mi corazón está controlado por la palabra de Dios. O sea, que siento yo la edificación a través de la lectura de su palabra, y esto es lo que el Señor demanda de sus hijos, que nos alineemos a su palabra, y que esto provoque en nosotros la obediencia a nuestro corazón y que nos muestre a través de la guía de su Santo Espíritu hacer cosas buenas y no hacer cosas malas. Santiago 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay mucha gente, como iniciamos diciendo, les gusta escuchar la palabra, pero eso no significa que se arrepientan. Eso tampoco significa que sientan un redarguir en su corazón. Eso tampoco significa que haya un compungir de su corazón, que estén preocupadísimos por su pecado y quieran arrepentirse. No es así. Este es un problema para muchas personas, y por ello es que hay muchos que se sienten creyentes, pero sus acciones dejan mucho que desear, porque su testimonio no habla precisamente lo que debieran de ser conforme a lo que dice Dios en su palabra. Y por último, quiero concluir con esto. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros, si decimos que amamos a Dios verdaderamente, debiéramos de guardar, atesorar su palabra, tenerlo como lo más preciado que es para nosotros, ¿verdad? El Salmo 119, en el verso 35, menciona también algo muy parecido: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aquí dice la Escritura, y el salmista está hablando claramente, que tenemos que ser guiados por una senda. Tenemos que ser guiados por un camino, pero no es un camino opcional, no es un camino
a escoger por nosotros mismos. No es un camino que tenga una bifurcación o varios caminos, es un solo camino, es seguir una sola senda, es un camino en particular. Y aquí es donde la ayuda divina del Espíritu de Dios es necesaria, porque solo y nada más que al momento de que nosotros venimos a los pies de mi Señor Jesucristo, vamos a necesitar luz para andar en este camino, pero también necesitamos un corazón dispuesto y humillado delante de Dios para alcanzar, caminar en esta senda. Así que es necesario tener la dirección, ¿verdad?, de la Escritura a través del Santo Espíritu de Dios, para que nuestra ceguera espiritual de nuestras mentes y la flaqueza de nuestro corazón sea totalmente mitigada. Y entonces sí, que no baste solamente el escuchar lo que dice Dios, sino que a través de su conocimiento podamos nosotros ser humillados, pedir perdón por nuestros pecados y que nosotros seamos transformados. ¿Para qué? Para gloria de su nombre. Este es el verdadero provecho espiritual que muchos han tenido a través de la Escritura. Y este es un secreto que todos tienen, pero puedes preguntar, bueno, ¿cuál es este secreto? Sencillo, la forma de leerla. La forma de leer la Biblia. Muchos, como al inicio decíamos, leen la Biblia para buscar cualquier conocimiento general, buscándole errores, buscándole cómo poderla criticar. Pero cuando tú verdaderamente vienes y en lugar de hacer todo esto de buscarle errores y bla, 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 verdaderamente lees la Escritura con reverencia, lees la Biblia y dices, caray, esta es la palabra que Dios escribió. Quiero conocer el corazón de Dios mismo a través de esta palabra. En ese momento la persona se siente redarguida y puede ser transformada a través de la gracia y de la misericordia del Señor y ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Con esto concluyo y te quiero decir, el día de hoy un hermano me habló para decirme, y estaba muy preocupado porque le habló a una persona y le dijo, oiga, yo quiero hacerle una pregunta. Y le preguntaba a esta persona, al hermano, ¿Dios para qué? Como tratando de que sacarle chispas o buscar cómo confundir, o no sé cuál era el objetivo de la persona al momento de preguntar. Pero yo quiero contestar esta pregunta brevemente, y 30 minutos o más allá sería prácticamente imposible para contestar esta pregunta, pero los puntos que hemos visto yo creo que son suficientes para poder contestar la pregunta que esta persona dijo. Y también quisiera yo decirle a la persona y a cualquier persona que pueda considerar y decir, Dios, ¿para qué? Pues solamente le puedes preguntar ahí y decirle, Dios, dame la oportunidad de conocer. Quiero obtener provecho de la lectura de la Biblia y quiero leerla con una reverencia y con un amor, que tú me demuestres quién es la persona de Jesucristo para poder llegar a los pies de mi Señor y que Él sea mi Salvador. A partir de ese momento te aseguro que la Escritura, los Evangelios, las epístolas del apóstol Pablo serán suficientes para que tú puedas sentirte redarguido y puedas llegar a los pies de mi Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración y nos vemos la próxima semana con nuestro estudio continuado, verso a verso, de Primera a los Corintios, en el capítulo número 11. Amén. Señor y Padre, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos has dado de poder escudriñar tu palabra, estudiarla. Y mi Dios, queremos delante de ti estar, Señor, humillados, sabiendo, bendito Señor, que si venimos con un corazón dispuesto, Padre, tú vendrás a nuestras vidas. Hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados, rogándote para que tú vengas a nuestra vida. Que tú, Señor Dios, nos redargullas a través de tu palabra, que nos muestres de tu voluntad y nos ayudes a ser mejores creyentes para tu gloria. Lo
Ponemos en tus manos todo esto, rogando, Padre, que mi Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos, Iglesia Jehuel. Buenas noches.